Buenas tardes, queridos amigos, desde el Museo Carmen Thyssen en Málaga. Hoy es la última charla, la última conferencia del ciclo Miradas de Escritor, del octavo ciclo que organiza el Museo Carmen Thyssen Málaga. Y hoy tenemos con nosotros, para despedirlo, a la escritora Inma Chacón. Ella nació en Extremadura, a los 11 años marchó con su madre a Madrid, donde se instalaron. Ha sido profesora, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, y luego ha trabajado como profesora en la Universidad Juan Carlos I. Ha sido columnista del Periódico de Extremadura desde el año 2005 y en la actualidad lo es de una revista llamada Mi Biblioteca. Su primera novela fue La princesa india, fue un homenaje a su hermana, quien le pidió que la escribiera, y en 2011 resultó finalista del Premio Planeta por su cuarta novela, Tiempo de arena, que le otorgó también un espacio, una identidad como autora. Ha publicado diversos libros, como un poemario llamado Alas, Antología de la herida, también otro poemario, Mientras pueda pensarte, que es novela, y Tierra sin hombres. Y además de agradecer a ella su tiempo, pues también quisiera agradecer la colaboración del Grupo Planeta y de Ana Gavín y su equipo, que han estado junto al equipo del Museo Carmen Thyssen en Málaga en la coordinación. Y sin más, les dejo con la palabra de Inma Chacón, que ha seleccionado la obra de Julio Romero de Torres, La Buenaventura, realizada por el pintor cordobés en 1920. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés y vuestra atención. Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a Ana Gavín, de la editorial Planeta, y al Museo Carmen Thyssen de Málaga por haberme invitado a participar en estas miradas de escritor, que, aunque sea de una forma virtual, me sitúan hoy en Málaga, la ciudad en la que siempre he soñado establecerme cuando me lo permita la vida, cerca de una de mis hermanas y de grandes amigos. Gracias también a Lourdes Moreno Molina, la directora artística del museo, por su presentación y su hospitalidad, y a Jorge Rodríguez, técnico informático del museo, por ayudarme en los aspectos tecnológicos, en los que he de confesar que soy una absoluta negada. Bueno, cuando me propusieron esta actividad y me dijeron que tenía que elegir un cuadro de la colección del museo, enseguida me atrapó La Buenaventura de Julio Romero de Torres. Me parece un cuadro del que se podrían extraer muchas historias. Un cuadro que tiene mucho que contar. También pensé enseguida que me gustaría que sonase en la sala, en caso de que hubiera sido presencial, mientras esperábamos el comienzo de la charla, la copla de La mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena, en la versión de Estrellita Castro. Hubiera estado muy bien, pero el coronavirus manda hoy en día más que nosotros y no pudo ser. Afortunadamente, las nuevas tecnologías hacen posible milagros que antes nos habrían parecido pura magia. Y aquí estamos, delante de la pantalla de un ordenador o de un teléfono, algunos, unidos por la palabra y por la técnica, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, para hablar de cuadros y de arcanos, de casualidades y de magia, reinventando las formas de acceso a la cultura en un tiempo difícil del que ojalá salgamos todos reforzados. Como he dicho, el primer cuadro en el que me fijé para compartir mis impresiones en estas miradas de escritor fue La Buenaventura. Pero aún así consulté la web del museo para ver si encontraba algún otro que superase la cantidad de sugerencias
que me había provocado el de Julio Romero de Torres. Yo andaba buscando uno firmado por una mujer, pero para mi sorpresa no encontré en la colección permanente del museo ni una sola pieza de autoría femenina. De modo que, como me habían dado libertad absoluta para elegir el tema sobre el que hablar, me quedé con el cuadro que había elegido desde el principio y pensé enfocar mi charla hacia la enorme deuda que el mundo del arte tiene contraída con la mujer. Una deuda compartida por la inmensa mayoría de los museos. A partir de la obra del pintor cordobés, que eligió la figura femenina como modelo central de su pintura, me propuse hacer un análisis sobre el uso de la mujer como sujeto de las piezas expuestas en los museos frente al olvido en el que se ha enterrado el nombre de la mayoría de las artistas plásticas. Pero abandoné la idea enseguida. Mis conocimientos del mundo del arte son bastante rudimentarios y hay voces mucho más doctas que la mía que se han pronunciado sobre este tema, del que los historiadores del arte, sobre todo las historiadoras, vienen hablando desde hace años. Aún así, no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar la falta de firmas femeninas en los museos, en este y en tantos, pero precisamente este lleva el nombre de una mujer cuya relación con el mundo del arte me ha parecido siempre admirable. De ahí que haya empezado hablando de lo que decidí que no hablaría. Confío en que poco a poco se vaya subsanando el enorme agravio comparativo con las mujeres creadoras. Seguro que el Museo Carmen Thyssen ya se lo ha planteado. También confío en que ustedes sabrán perdonar que me haya alejado del tema de mi charla por unos momentos. Así es que vuelvo a la Buenaventura de Julio Romero de Torres, un pintor sobre el que se ha hablado mucho, pero yo creo que se debería hablar aún más. Y un cuadro que, casualidades de la vida que a mí me encantan, comentó en otra edición de Miradas del escritor Manuel Francisco Reina, un autor por el que siento un profundo respeto y muchísima admiración, con el que comparto otra de esas casualidades de la vida que a mí me encantan. Nació el mismo día que yo, un 3 de junio, por el que ya lo siento, trillizo de mi gemela y mío. En su maravillosa disertación, Manuel Francisco Reina habló de la teatralidad de la Buenaventura y de los diferentes planos que se pueden encontrar en su composición. Una de esas cosas que también me llamaron a mí la atención desde el principio, la cantidad de relatos que se podrían contar a partir de los elementos que componen la obra. Seguro que todos los que están viendo el cuadro... ¡Ay, perdón! Esto... Cosas del directo, perdón, que voy a apagar el móvil. A ver, ya está. Bueno, vuelvo a la Buenaventura de Julio Romero de Torres. En su maravillosa disertación, Manuel Francisco Reina habló de la teatralidad de la Buenaventura y de los diferentes planos que se pueden encontrar en su composición. Una de las cosas que también me llamaron la atención a mí desde el principio. La cantidad de relatos que se podrían contar a partir de los elementos que componen la obra. Seguro que todos los que están viendo el cuadro en este momento se han imaginado alguna de las muchas historias que podría encerrar. Solo basta con un primer golpe de vista para que al menos nos sugiera 4 historias que merecería la pena desarrollar incluso en una novela. Fíjense que las 3 primeras se podrían relacionar perfectamente con coplas muy conocidas. La primera
tendría que ver con la tristeza de la joven a quien le muestran la carta. La historia de una joven triste, como de la copla de la mujer morena. Y también puede ser que asustada, temerosa del significado de la carta. La segunda historia que yo desarrollaría se referiría a la mujer del fondo, que está delante de la puerta, esperando o quizá vigilando. La tercera sería la de la mujer que suplica de rodillas al embozado, o incluso también la historia del propio embozado. ¿Por qué huye? ¿De qué? La cuarta, por supuesto, sería la de la echadora de cartas, sonriendo mientras muestra un arcano que probablemente suponga una buena noticia para la joven de los ojos tristes. Pero hay más historias dentro de esta imagen. La de las mujeres que van a por agua a esa fuente que ahora está vacía. La de la casa blasonada, habitada por quién sabe qué Bernarda Alba o Madame de Mancebía. La de las mujeres que se asomarían al mirador, deseando descubrir qué esconde ese horizonte azul apenas dibujado. La del farero, encargado de encender las farolas emparejadas y torcidas. La de los niños que cogen naranjas amargas del único árbol de la plaza. La de la cruz, que parte el cuadro en dos, en una simetría casi perfecta que también podría encerrar 1000 historias, como incluso la propia vida del autor. Porque es cierto que esta obra de Julio Romero de Torres, como cualquiera de su amplísima producción artística, sugiere 1000 historias o 1000 coplas, como las que yo he perfilado en mis diapositivas, o como las que el propio autor propone en algunos de sus lienzos. Sí, es cierto, la Buenaventura sugiere 1000 historias, 1000 coplas o 100.000, tantas como encuentren los que se detengan a imaginarlas. Sin embargo, yo no elegí este cuadro por su capacidad para evocar obras literarias. Fascinante y sugerente capacidad, desde luego, enormemente evocadora. No, a mí lo que más me llamó la atención fue precisamente la simetría de la composición. La dualidad que representan casi todos los elementos que conforman el cuadro. El primero que me sorprendió fueron los zapatos, idénticos en las dos mujeres protagonistas del cuadro, las dos primeras. Y si me apuran, también en las dos mujeres, las dos figuras femeninas que aparecen como elementos secundarios. Zapatos blancos, brillantes, de tacón, yo diría que de raso. En la de la puerta no se aprecia prácticamente, pero sí se aprecia en la mujer que está arrodillada suplicando al embozado. Y por supuesto se aprecia perfectamente la similitud entre los de las dos figuras principales. Los mismos zapatos para 4 mujeres cuyas historias yo habría imaginado totalmente diferentes. También me llamó la atención la indumentaria de las dos figuras principales. Faldas iguales prácticamente, aunque de diferente color, pliegues muy parecidos, el mismo color del pelo, los mismos rizos a los lados, la misma raya al medio, casi el mismo largo de la trenza, la misma piel, la misma o muy parecida nariz para las dos. Otro elemento que llamó mi atención fueron las farolas.
de dos en dos, a cada lado de la cruz. Y los dos edificios, uno frente a otro, detrás de las dos figuras principales. Es decir, dos pares de zapatos, dos pares de farolas, un par de mujeres, o dos, si tenemos en cuenta las de atrás, un par de edificios. Aún no sabía que Romero de Torres repetía los fondos de algunos de sus cuadros y que utilizaba elementos arquitectónicos que se encuentran diseminados por Córdoba y él los reúne en un mismo espacio, un sello distintivo del autor, quien realiza en sus cuadros muchísimos homenajes a su ciudad natal. Este retrato de Rosario de la Vega es solo uno de los muchos ejemplos que podría haber elegido para representar esa repetición de los elementos arquitectónicos que utiliza el autor en sus cuadros como homenaje a Córdoba. En este caso, la casa de la derecha no es exactamente la misma, pero la composición es igual. Incluso el naranjo, los dos árboles que utiliza también en la Buenaventura. En la Buenaventura solo aparece uno, aquí aparecen dos. Tampoco sabía yo que su forma de mostrar a la mujer, en ocasiones con una dualidad simbólica que merecería un análisis aparte, refleja un diálogo entre el amor y la muerte, donde la tragedia y la desesperanza se entretejen con la belleza y la vida. El lienzo La nieta de la Trini es una buena muestra de dicha dualidad simbólica. El último desnudo que pintó el autor cordobés. Se trata de un homenaje a una cantante nacida precisamente en Málaga en 1866, cuyos celos la llevaron a matar a su amante con una navaja, o eso dice la leyenda, porque no está demasiado claro. Los biógrafos no lo reseñan. Según sus biógrafos, al menos los que yo he encontrado, la Trini se llamaba Trinidad Navarro Carrillo y fue bautizada como Bernabela Sofía en la casa cuna donde la abandonaron al nacer. Después la adoptarían unos meses más tarde un matrimonio de Málaga muy humilde y con familia numerosa. Sus padres adoptivos sustituyeron el nombre de Bernabela, que Bernabela es el femenino de Bernabé. Yo es la primera vez que lo escuchaba o que lo he leído, el nombre de Bernabela. Y resulta que de esta manera solían bautizar a las niñas recogidas por la iglesia en aquella época. O sea, a las niñas de las casas cuna que no tenían adscripción, o sea, que no tenían filiación, solían llamarla Bernabela. Los padres de la Trini le cambian ese Bernabela, que debía de ser pues un estigma, probablemente, y como sucedió después con el apellido Expósito, pues los padres de la Trini, los padres adoptivos, le cambian Bernabela por Trinidad. La Trini empezó a despuntar en el cante desde muy joven, muy innovadora en su forma de interpretar las malagueñas. Influyó hasta en el mismísimo don Antonio Chacón, el único cantaor al que se le adjudica el tratamiento de don, tocayo de mi padre, por cierto, y por otra de esas casualidades bonitas de la vida que me gustan a mí. Algunos clientes de mi padre, que era abogado, le decían muy admirados cuando escuchaban su nombre y le decían: ¡ay, don Antonio! Yo no sabía que usted también cantaba. Y entonces él, que era muy bromista, les contestaba siempre sin inmutarse: fíjese, se hace lo que se puede. El caso es que don Antonio Chacón, el cantaor de verdad,
Acudía a ver a la Trini siempre que podía. Por cierto, la Trini, otra copla. Hay Triniá, Triniá. Parece ser que la cantaora perdió un ojo en un accidente con la navaja de su amante, de una forma muy absurda. Él le ofreció una aceituna pinchada en la punta de la navaja, y cuando ella se inclinó para cogerla con la boca, se tropezó y la punta de la navaja entró donde no debía. Quizá la misma navaja que ella utilizaría después, según la leyenda, arrebatada de celos. La navaja que lleva su nieta en la mano derecha, en el cuadro de Julio Romero de Torres. La juventud y la belleza de la nieta contrastan con la navaja que simboliza la tragedia de la abuela, una mujer cuya vida estuvo plagada de desgracias y también merecería una novela. Julio Romero de Torres, que conoció a la cantaora malagueña, revive en la pintura de su nieta a la propia Trini, con su flor en el pelo, su collar rojo, su mantón y sus zapatos de tacón de raso, los mismos o muy similares de los de las mujeres de la Buenaventura. Amor y muerte, tragedia y belleza, luz y oscuridad, y un erotismo que podría enmarcarse dentro de una especie de misticismo laico donde juegan un papel fundamental la transgresión y la iconoclasia. Como ha dicho Madame Romero en un interesantísimo artículo donde analiza el simbolismo profano del autor, el pintor cordobés establece en sus lienzos un juego erótico entre lo sagrado y lo profano, lo humano y lo divino. La consagración de la copla es uno de esos ejemplos más representativos de este simbolismo, donde muestra a la Virgen semidesnuda con una mantilla de blonda y al clero con todo su boato arrodillado ante un acto donde se sacraliza lo mundano. Simbolismo que se mueve entre lo profano y lo divino también en la gracia, la belleza iconoclasta de una imagen donde un grupo de mujeres, solo mujeres, adoptan las formas que el imaginario colectivo dedica desde hace siglos al Cristo recién bajado de la cruz. Otro de los cuadros representativos de esa dualidad simbólica es sin duda Cantejondo, donde la belleza y la tragedia, como en el flamenco y como en la copla, conviven con la misma intensidad. El eros y el tánatos, la atracción y el rechazo, lo bello y lo trágico, la virtud y el pecado, como se puede ver en la musa gitana, por cierto, que tiene también el mismo collar que lleva la Trini, la nieta de la Trini, y en el pecado, ese maravilloso emulación de la Venus del espejo, que tiene también esa dualidad, ¿no?, entre las sombras, ¿no?, el luto de las mujeres, lo negro y la claridad de la belleza de la joven que está ante el espejo. En fin, la dualidad. El par como principio donde se fundamentan las corrientes filosóficas, espirituales o religiosas más influyentes de la historia del hombre. El principio y el fin. Adán y Eva. La luna y el sol. El yin y el yang. La luz y la oscuridad. El orden y el caos. El bien y el mal. Lo blanco y lo negro.
y sobre todo la vida y la muerte. La vida que se alza con toda su plenitud en este cuadro de la Feria de Córdoba y la muerte que triunfa sobre una vida joven en Mira qué bonita era, que otra casualidad de la vida. Me recuerda siempre a una anécdota que contaba mi madre sobre una hermana suya que murió cuando ella tenía 3 años y la pusieron en la mesa del comedor rodeada de flores. Mi madre siempre decía que la habían puesto encima de la mesa rodeada de flores. Ella, como era muy pequeña, se asomaría y no vería el ataúd, porque ella nunca habló de un ataúd. En este caso se confunde el ataúd blanco con el mantel blanco, una estampa absolutamente típica de aquella época, ¿no? Cuando se exponían los cuerpos en las casas de donde habían muerto. Bueno, y entre la vida y la muerte, una serie de acontecimientos y de emociones que nos marcan a cada uno y nos hacen quienes somos. La infancia, la juventud, la madurez, el amor, el odio, las certezas, las dudas, el deseo, los celos, la tristeza, la alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Emociones y sentimientos y expectativas que se encuentran representados en la buena aventura de Julio Romero de Torres en un elemento que apenas se distingue en el lienzo. Yo diría que casi no es el más pequeño, pero es uno de los más pequeños, uno de los elementos más pequeños del lienzo. Aunque se trata, para mí, uno de los más importantes. El que ocupa casi el lugar central, el que le da nombre y sentido al cuadro, el que sostiene la mano de la única figura que parece feliz, o que al menos sonríe, una carta. El resultado de echarle la buena ventura a la mujer triste. Buena ventura, buena suerte, la que se busca normalmente cuando se acude al embrujo de la nigromancia. La magia que buscamos en los arcanos que representan todos los sentimientos, emociones y estados de ánimo que nos afectan. Porque eso es, en definitiva, una baraja de cartas. La representación de cualquiera de las fases de la vida. El pasado, el presente y el futuro. Los acontecimientos que los marcan y las emociones y los sentimientos que llevan aparejados. Todos están representados en los arcanos. Desde los arcanos mayores del tarot, como la sacerdotisa, los enamorados, el colgado, la torre, el mundo o cualquiera de los que aparecen en la diapositiva que he elegido para ilustrar este tema, hasta los menores, los arcanos menores que comparten con los palos de cualquier baraja española. Es decir, arcanos mayores, las figuras, arcanos menores, la baraja española. En todos ellos representan el misterio, el enigma, la incógnita, el secreto. Esos son los significados de la palabra arcano. Misterio, enigma, incógnita, secreto. ¿Y a quién no le produce curiosidad descifrarlos? Si nos fijamos en la carta de nuestro cuadro, que no se distingue demasiado bien, podríamos decir que se trata de un 2 de oros. Una carta que representa en el tarot una decisión y representa también problemas económicos.
soluciones a problemas económicos. Tal vez la tristeza de la joven de la izquierda se deba a un problema de dinero y por eso sonríe la echadora de cartas. Tal vez. Pero el 2 de oros también representa soluciones a las que se puede llegar por medio de una decisión. Es decir, representa una elección entre dos alternativas, una opción o la contraria, el sí o el no, el irse o el quedarse, entrar o salir, abrir la puerta o cerrarla para siempre, el vacío con su capacidad para llenarse o la nada y su negación absoluta de posibilidades. Otra vez la dualidad, porque en cada emoción, en cada sentimiento, en cada alternativa que se plantea ante nosotros, podemos encontrar también a su contrario. Los que hayáis leído mi obra, sabréis que toda ella está influida por ese pensamiento, desde La princesa india hasta Tierra sin hombres en novela, desde Sí, vale, vale, chao en teatro hasta Mirror, Mirror, desde Alas en poesía hasta Arcanos. La vida no existiría sin la muerte, como el bien no existiría sin el mal. La dualidad, la verdad como aspiración y los secretos como recurso para defenderse de un daño cierto. El amor como un lugar donde acomodarse y el odio que se instala en los que no saben perdonar. El destino como fatalidad de lo que no se puede huir y la voluntad del hombre como liberación y como autoconstrucción. Yo creo que no hay un solo de mis libros que no reflexione sobre la condición dual del ser humano. Uno característico, desde luego, es Mirror, Mirror, una obra de microteatro que no está publicada, pero que se representó bastante tiempo. Siempre me ha llamado muchísimo la atención esta condición dual del ser humano. Por eso me gustó el cuadro que elegí, La Buenaventura, porque podría dividirse perfectamente en dos cuadros independientes y porque me atraen las cartas y su capacidad para invocar al oráculo. Yo tengo dos barajas del tarot. Me parecen objetos preciosos. Me encanta echársela a mis amigos como un juego. No tengo ni idea de cómo se interpretan de una forma, digamos, ortodoxa. Yo me lo invento y me dejo llevar por la intuición, con todo mi respeto, por supuesto, a los que creen en este mundo tan apasionante. El caso es que yo acierto bastante en mis predicciones. Y es curioso, porque algunas veces, cuando pregunto en un grupo si alguien quiere que le lea las cartas, los que dicen que no creen en esas cosas son los primeros que se niegan. Y suele ser de una forma bastante vehemente y, por tanto, sospechosa. Si no crees, ¿por qué sales corriendo? En fin, no es que yo crea ciegamente en ellas, pero me interesan y me produce muchísima curiosidad. Me gusta decir que la magia está donde nosotros la ponemos. A veces sirve para dar respuesta a preguntas donde la razón no llega. Y las hay, muchísimas. ¿Cómo se explica si no algunas casualidades o coincidencias que parecen imposibles de producirse? Y no me refiero a las que yo he mencionado en esta charla, quizás esas las haya buscado yo inconscientemente, sino a otras que jamás hubiéramos podido imaginar y parecen cosa de magia. Como dirían los gallegos de mi novela Tierra sin hombres, yo no creo en las brujas, pero a verlas. Por eso
que estructuré mi poemario, Arcanos, como una baraja de cartas desordenada, donde cada poema se corresponde con una carta del tarot y por tanto con una emoción o un sentimiento que nos ha marcado en la vida o que va a marcarnos. A veces en las presentaciones o en los recitales poéticos les pido a los asistentes que abran el libro por cualquier página y les leo el poema que les toca y también les digo el significado de la carta que le corresponde a ese poema, una forma de leer las cartas de otra manera. Y curiosamente también acierta bastante. Es verdad que las predicciones normalmente son tan genéricas que podrían valerle a cualquiera, ¿no? Pero es verdad que la gente se queda muy sorprendida. Curiosamente, el arcano que sujeta la echadora de cartas de Julio Romero de Torres en La Buenaventura es un 2 de oros y es la carta que representa el compromiso o un compromiso o planes de futuro, lo mismo que he mencionado yo al inicio de esta charla. Otra casualidad. Mi determinación de irme a vivir a Málaga. Un plan de futuro que llevo acariciando desde que me jubilé hace 1 año y medio y por unas causas o por otras he tenido que ir postergando. En mi poemario, el 2 de oros se corresponde con un poema titulado El tren, que voy a leer para terminar mi intervención. El poema representa un viaje hacia adelante y lleva una cita de Félix Grande que hace más de 40 años me ayudó a tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. Por cierto, la hija de Félix Grande, Guadalupe, murió hace muy poquito. Su madre murió hace 1 año y su padre ahora ha hecho 6 años. Los 3 grandísimos poetas a quien Félix Grande me presentó a mí mi primer poemario, Alas. Era muy amigo de mi hermana Dulce y un gran amigo mío, igual que Paca y su hija Guadalupe, Lupe. El poema con el que voy a terminar la intervención, ya digo, se llama El tren, y corresponde con el 2 de oros y lleva la cita que dice: comprométete o calla, ven o vete. Atrás quedaba una casa con jardín, los brazos que aprisionan y la tierra roja salpicada de olivos. Delante, las vías de un tren que traquetea al compás de la huida. Atrás, la noche, el huerto por sembrar, el llanto y el silencio hecho pedazos. Delante, los ojos negros del vacío, las manos pegadas al cristal y los besos al aire. Atrás, la memoria y el miedo. Delante, las ganas de correr, la frente contra la ventanilla y las horas que esperan. Atrás, un torbellino, una cadena, un ancla. Delante, un salto, un buenos días, la arena de un reloj que se desplaza. Atrás, el invierno de los que nunca se movieron, el ir o el venir, el hablar o el callarse, la razón o el peligro del delirio. Delante, quizás, el deseo de volver, las tardes de verano, un toldo, un sueño, una mirada al frente y un paso firme, seguro y decidido. Muchas gracias por su atención.
Creo que igual hay una serie de preguntas, ¿no? Sí, Lourdes. muchísimas gracias, Inma, por tu intervención. Muchísimas gracias. Sí, hay preguntas del público a quien agradecemos pues, su atención durante tu lectura, durante tu conferencia y tu análisis de esa obra tan especial de Julio Romero de Torres, que también recuerdo al público que esté interesado, el museo tiene una aplicación Second Canvas en la cual se puede ver esta obra con todo lujo de detalles. A veces es sorprendente la técnica, como permite ver pues detalles que a veces no se aprecian con facilidad, ¿no? Bueno, la primera persona que intervino no era exactamente una pregunta, pero sí decía, lo comento, Sandra, que quería agradecer que hubiéramos escogido, que te hubiéramos escogido a ti, a Inma Chacón, para esta charla porque eres muy instructiva. Un placer escucharla en tan emblemático entorno, aunque sea de forma online. La siguiente, sí, es Adela, sí dice, bueno, muchas gracias por la conferencia y sí tiene una pregunta. ¿Qué pintoras le gustaría ver o qué pintora o qué pintoras en plural le gustaría ver con alguna obra expuesta en el Museo Thyssen? Pintoras, bueno, se me ocurre, por ejemplo, Maruja Mayo, una pintora, o Frida Kahlo. Sí que he estado en Málaga, sí que estuve en una exposición de Frida Kahlo que se hizo en el Museo Thyssen. eh, además era una especie de happening, ¿no? Alrededor de la obra de Frida Kahlo. Me encantaría alguna de las dos. Bueno, hay muchas pintoras ahora mismo, no podría decir, pero yo creo que hay muchas pintoras que se merecen estar al lado de los grandes pintores que hay en el Museo Thyssen. Llamándose Carmen Thyssen, por favor, tiene que haber más firmas femeninas. Sí. Yo la verdad es que lo busqué y me sorprendió mucho, porque además ahora se está hablando mucho, ¿no? En el Museo del Prado hubo una exposición que se llamó Invitadas, que también reclamaba precisamente la presencia de mujeres en los museos. Y yo creo que estaría bien hacer esa reflexión y subsanar ese error que se ha cometido hasta ahora, porque es un error clarísimamente. Yo en eso tengo que decir que siempre en las exposiciones temporales que organiza el equipo del museo procuramos que existan mujeres pintoras. En esta ocasión estamos hablando de la colección permanente y es una colección que cronológicamente comienza en el siglo XIX y abarca hasta la mitad del XX. No es que no existieran mujeres pintoras, pero es verdad que no estaban tan la línea del mercado como como los hombres, ¿no? Que tenían mucho más establecido toda esa línea de trabajo y de venta, ¿no? En las exposiciones temporales que hacemos en el Museo Carmen Thyssen, ciertamente sí procuramos que estén presentes las mujeres, ¿no? Mujeres pintoras, me refiero. Bueno, muchas gracias. Sandra dice, has descrito de forma increíble los detalles de este cuadro punto a punto, casi a cada píxel. Aquel alféizar de una ventana, dos mujeres sentadas de perfil y con similar protagonismo. ¿A qué personajes te conducirían si los llevases a un texto teatral? Si es que te llevan a alguien. Bueno, a mí me fascina el cuadro por lo que he contado, ¿no? Porque me parece que es la dualidad representada en una obra de arte. Eh, además, la primera vez que lo vi me parecía que las dos mujeres eran iguales. Luego ya utilizando esa aplicación que ha dicho Lourdes antes, esa aplicación maravillosa que te acerca al cuadro a todos los rincones, que así es como he hecho yo las diapositivas que he presentado, me di cuenta de que no eran iguales. Una es más joven, la mujer triste, aquello llamado la mujer triste, es más joven y la gitana es más mayor.
es un poco mayor, la gitana, y quizás las dos sean gitanas, ¿no? Luego me sugiere muchísimo lo que es el fondo del cuadro, porque puede ser que esa mujer triste haya salido de esa casa. Yo situaría a la mujer triste dentro de la casa y la mujer que está fuera la está vigilando. Ella ha salido a tomar un poco el aire y la mujer que está fuera está pendiente de que, de que vuelva, ¿no? De que la joven vuelva. Una especie de, bueno, no tiene por qué ser una mancebía, también puede ser un colegio de señoritas, ¿no? Creo que se podría hacer una novela perfectamente con todos los elementos que hay ahí, como he dicho antes. Con todos esos elementos se podría hacer una novela en la que la joven triste tiene mucho que aprender y una de las enseñanzas precisamente las va a recibir de una echadora de cartas. Su maestra, ella va a ser la pupila de una maestra echadora de cartas. En fin, podría empezar ahora mismo a escribir esa novela. Bien, Marite pregunta, buenas, ¿podrían ser los zapatos un símbolo de virginidad? En el cuadro elegido los llevan puestos, los desnudos están ahí pero quitados. Pues puede ser, no lo sé, porque es curioso, a mí me ha llamado mucho la atención que sean blancos y que sean de raso. Esos zapatos no le pegan a la chica joven, puede ser que sí, pero a la gitana no le pegan esos cuadros. Bueno, digo gitana porque son las que suelen echar las cartas, ¿no? Y no le pegarían esos zapatos en ese momento. A lo mejor cuando esté de fiesta o cuando esté en una boda, sí le pegarían esos zapatos, por supuesto, pero en ese momento, como si fueran zapatos de la vida cotidiana, no lo parecen. A la chica joven tampoco, realmente, si está en una actitud cotidiana, como parece, ¿no? Son más zapatos que inducen a pensar en una fiesta o zapatos para bailar, pero no son zapatos que se usen normalmente, o sea que probablemente puedan simbolizar es la ingenuidad, sí, la virginidad. Es verdad que las mujeres que están desnudas los zapatos no los llevan puestos, o sea que puede ser. Bueno, hay que recordar que para Freud los zapatos eran un símbolo de deseo sexual, ¿no? Y que la obra de Julio Romero de Torres es simbolista, o sea que Muy todo eso, simbolista. claro, todo eso tiene connotaciones. Bueno, Lula dice que qué maravilla de cuadros y qué poética esta charla. Y Marite pregunta cuál tarot es el que usas, cuál es su arcano favorito. A ver, es que los tengo aquí. Y Mira, dice, no podría... este es uno que no sé si lo veis bien, porque claro, se ve al revés. Y este es el otro que tengo. Tengo dos. Entonces, uno es de White, es que no se ve bien ahí. Y el otro es el de Domenico Balbi, que es este. A mí me encanta la emperatriz. La carta de la emperatriz me encanta, porque me parece que le da mucho poder a la mujer. En el arcano hay cartas femeninas muy poderosas, muy auténticas en los arcanos, en el tarot. A mí me gusta mucho el tarot porque son cartas muy bonitas, o sea, por la belleza de las cartas. Me encantan estas cartas. Insisto que yo lo hago de una manera totalmente, pues eso, como un juego, ¿no? Un juego al que respeto. También insisto mucho en eso. Pero me gusta mucho. No sé, me intriga. Y si hay alguien que sabe echar las cartas, me encanta que me las eche. Y, o sea, no voy a condicionar mi vida a lo que digan las cartas como le pasa a otras personas. Por eso digo los que crean mucho, ¿no? Hay gente que cree tanto que no toma decisiones y no le echan las cartas del tarot. Lo respeto totalmente, pero yo no creo en eso. O sea, para mí eso
también le quita libertad, ¿no? Quita libertad a la persona. Y creo que es fundamental, sobre todo, basar la vida en la libertad de elección. Pero bueno, en ese sentido, las cartas también pueden ayudar a decidir, a plantear diferentes opciones. O sea que me gusta, me parece algo muy sugerente el tarot. Bien, gracias, Inma. Clara pregunta, ¿te inspiras en cuadros para escribir o crear personajes? Muchísimas gracias, ha sido precioso, comenta Clara. Pues en cuadros no, en cuadros no me inspiro. Hasta ahora no me he inspirado en ningún cuadro, pero mira, este me ha sugerido ahí, me han entrado ganas de escribir una novela con este cuadro de fondo. Normalmente yo para mis novelas me inspiro mucho en historias reales. Casi siempre se basan, luego ficciono mucho, pero casi siempre se basan en, en cosas, en anécdotas reales o en historias reales, sobre todo las novelas, ¿no? Y las obras de teatro que he escrito también casi se han inspirado casi todas en historias reales. Bien, María Fernanda también la felicita por la conferencia y Adela pregunta de qué manera ha influido su hermana en su literatura y viceversa. Pues bueno, ha influido desde el momento en el que yo empecé a escribir porque ella me lo encargó, si no, yo no sería escritora. Ella me encargó que escribiese La princesa india porque ella no la iba a poder escribir y entonces empecé a escribir y me gustó tanto escribir. Yo creo que ella sabía que me iba a atrapar, como ella dijo, que le había atrapado la narrativa. Ella lo sabía, que a mí también me iba a atrapar y que la literatura me iba a servir para poder seguir adelante sin ella. Y la verdad es que para mí ha sido un bálsamo grandísimo. Para mí la literatura es una manera de sobrevivir y de vivir. Sobrevivir es fácil porque es dejar que la vida pase, pero vivir es otra cosa. Y a mí la literatura me ha servido para vivir. Y eso se lo debo a Dulce, por supuesto, se lo debo a ella. Yo creo que en la forma de escribir somos muy diferentes. Mi sobrina, la hija mayor de Dulce, dijo una frase que yo la repito mucho, que decía, Inma, sois completamente distintas. Mi madre vivía en las nubes y para escribir se bajaba a la tierra. Y tú vives en la tierra y para escribir te subes a las nubes. Somos muy diferentes. Seguramente tengamos muchas cosas en común. Bueno, tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas, pero el estilo es diferente. A lo mejor las temáticas, el compromiso, todo eso hemos vivido juntas, hemos sido muy complementarias en todo y seguramente tengamos muchísimas cosas muy parecidas. El otro día precisamente pusieron un programa en Canal Extremadura que se llama El lince con botas, en el que a mí me hicieron una entrevista hace unos meses, justo antes de la pandemia me parece que fue, o justo después cuando empezaron cuando empezó la desescalada, y una entrevista muy larga, una entrevista en profundidad, y para hacer un programa específico sobre mí. Cuando llegaron y vieron el material que tenían, ellos habían hecho también un programa del lince con botas sobre mi hermana Dulce y entonces vieron unos paralelismos enormes y montaron un programa especial con las contestaciones de Dulce y las mías. Es curiosísimo porque con un montón de años de diferencia, ya hace 17 años que murió Dulce, y yo por supuesto no me acordaba de aquel programa cuando estaba contestando las preguntas que me hicieron, y es curioso porque hay un paralelismo tremendo, tremendo, tremendo en nuestras contestaciones. Es muy emocionante, la verdad,
Yo lloré mucho cuando lo vi, pero es muy bonito. Lo digo para el canal Extremadura porque es muy bonito. Muchas gracias. Ángel dice, me llamo el falso emperador de la China. Inma sabrá quién soy. Pregunta, la dualidad forma parte de su vida. ¿Has elegido el cuadro por el parecido tan grande entre las dos mujeres? Dulce e Inma, gracias. Pues sí, emperador de la China. Es un maravilloso lector mío que hace unas reseñas preciosas, paisano y lindísimo. Hace referencia el emperador de la China al cuadro de las Filipinianas, uno de los primeros que él hizo la reseña, una reseña preciosa. Pues sí, la verdad que yo cuando elegí el cuadro dije, pero si son gemelas, y a mí todo lo gemelo me encanta, todo lo que hablé de gemelos me encanta. Y de hecho, mi hija tenía unos amigos, unos compañeros gemelos en su clase, y yo cada vez que ella hablaba de los gemelos decía, ¡ay, los gemelos! Yo contentísima. Y los gemelos eran malísimos, ahora son lindísimos y vamos, que se quieren un montón y tienen una relación muy bonita. Pero en aquella época pues eran más traviesos, ¿no? Y se metían con ella y tal. Y me decía mi hija, mamá, que todos los gemelos no son buenos, ¿eh? A mí todo lo que sea de los gemelos, claro, me llama la atención porque yo soy gemela y la vida de los gemelos es una vida apasionante y la relación de los gemelos es una relación completamente diferente a cualquier otra que haya en el mundo, completamente distinta, una relación muy bonita, muy interesante. Los gemelos o se odian o se quieren arrabiar, porque, vamos, o se odian, o se llevan fatal o se llevan fenomenal. Yo creo que no hay término medio, porque, claro, lo tienes que compartir absolutamente todo desde antes de nacer, desde el vientre de la madre hasta, yo qué sé, los libros del colegio, que nosotras no teníamos dos libros, teníamos un libro para las dos, y todo, todo, y los gestos, la cara, las manos, lo compartes todo. Entonces, o te llevas fenomenal o te llevas fatal. Y a mí siempre me interesa todo ese mundo, ¿no? De dualidad, esa forma de vivir y de sentir, incluso de hablar. Una de las cosas que a mí más me costó o más trabajo me costó cuando mi hermana Dulce murió fue hablar en singular. Yo no me había dado cuenta de que los gemelos hablamos en plural. Y no me había dado cuenta. Y hasta que me di cuenta de que yo ya no tenía que decir nosotras nacimos, ¿no? Yo nací, yo nací un 3 de junio, como Manuel, como Manuel Francisco Reina. Un 3 de junio, mi hermana también, nacimos las dos juntas. Claro, eso no se puede obviar. Hay gente que me dice, eso lo tienes que superar, ¿no? Es que yo eso no lo voy a superar nunca en la vida, jamás. Una cosa es que ya no me duela, que ya sea algo con lo que yo convivo, con la ausencia de mi hermana, yo convivo con eso, pero sigo conviviendo con ella y sigo pensando en ella todos los días de mi vida. Entonces, esa dualidad, cuando veo la dualidad en el cuadro, a mí, por supuesto, lo primero que me llamó la atención es que me parecía que eran iguales, que eran dos mujeres iguales, porque hay mucho, mucho paralelismo entre las dos figuras. Es verdad que luego si te fijas, una es más joven que la otra. Son distintas, una tiene el pelo más largo, pero lo mismo nos pasa a los gemelos, tampoco somos idénticos, no somos iguales. Somos muy parecidos, pero no somos idénticos. Bueno, ahora vienen comentarios, ¿vale? Pero María Dolores, enhorabuena por la conferencia. Dice, en mi época de estudiante me regalaron un tarot porque decían que tenía poderes. Yo creo que los poderes consisten en mirar la belleza de la carta y escuchar lo que otra persona no sabe expresar todavía. María Esperanza, quiero felicitar a Inma por su charla. Me gustaría volver a poner la nieta de la Trini con esa navaja que tanta historia tiene. Yo no sé si se puede volver atrás, Inma, pero si no se puede, A ver, la verdad que es una obra bastante fácil de buscar en las redes, ¿eh?
Sí, A ti es muy fácil, o sea, está en el museo de Julio Romero de Torres de Córdoba. Ujú. Bien, seguimos. Sandra comenta que eres una escritora polifacética y con unos valores increíbles, más la escucho, más la quiero escuchar. La dualidad que lleva consigo es sin duda un símbolo en su día a día. Pregunto, ¿compartías Arcano con tu gemela o cada una tenía sus preferidos? ¿Cuál es tu cuadro favorito? Arcanos con mi gemela, no, no, la verdad que creo que nunca me he planteado qué arcano compartiría con ella, ni qué arcanos, no, no, eso no sabría responderlo, la verdad. Mi cuadro favorito, bueno, a mí me encanta la Inmaculada de Murillo, porque como yo me llamo Inmaculada, siempre me llama mucho la atención los cuadros que se llaman Inmaculada. Y hay uno particularmente me encanta, que escribí también sobre él, que es la ascensión del Greco. La ascensión del Greco la confunden con una Inmaculada. Y me encanta, fijaros también, otra vez vuelvo a la dualidad. En ese cuadro se produce también esa dualidad, porque las confunden. Es una ascensión, y sin embargo la llaman Inmaculada. También escribí un relato con esa dualidad que existe en una sola persona. O sea que ese sería uno de mis cuadros favoritos. Muchas gracias, Inma. Bueno, ya para terminar, dos comentarios y yo pues te voy a hacer una pregunta que al principio, cuando comenzábamos a conectarnos, estábamos hablando de eso y me parecía muy interesante también que, también por el público, bueno, y por todos, ¿no? Hablar de futuro, pero primero voy a leer los comentarios de Ángel. Magnífico, oportuno y necesario comienzo, portentoso, arrebatador final, enhorabuena. Y de Marite, preciosa su charla, muchísimas gracias. Además de gemela, usted Géminis, dice, pues gemelos también es el comentario. Sí. Y lo que yo quería preguntarle, bueno, hablábamos de que estás trabajando en un proyecto de futuro, que será para 2022, sobre una obra de teatro de una muy interesante mujer, ¿no? Sí, es una obra de teatro en la que trato el personaje de Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez. Me parece una figura interesantísima, una figura además a reivindicar, porque ha sido, hay quien considera que su trabajo con Juan Ramón Jiménez la anuló a ella, y yo creo que no, que la historia de Juan Ramón y de Zenobia es una historia de un grandísimo amor, una historia de una dedicación absoluta del uno al otro, y de una entrega y una compenetración que también me recuerda mucho a mi relación, a la relación de gemelos. Era una relación absolutamente entregada y generosa por parte de los dos. La figura de Juan Ramón es una figura que aquí en España, yo creo que se quedó enquistada porque se marchó al exilio. En América, sobre todo en Puerto Rico, tienen una imagen de Juan Ramón completamente distinta a la que tenemos aquí en España. Él trabajó mucho allí, trabajó en la universidad, y, y tienen una imagen completamente diferente a la que tenemos nosotros. Me parece una figura a reivindicar los dos, Juan Ramón y Zenobia, los dos. Y luego, por otra parte, estoy también trabajando en una obra de teatro sobre un maestro de la República, un maestro que utilizaba un método muy innovador en su época, que era el de Celestín Freinet, que consistía en que los niños trabajaban con una imprenta en la clase y construían sus propios libros. Ellos mostraban su interés
los temas que iban a tratar y construían sus propios libros y aprendían aprendiendo. O sea, aprendían haciendo cosas. No aprendían de un libro de texto, sino construyendo el propio libro de texto. Y le daban mucha importancia al conocimiento, no solo al conocimiento que se adquiere a través de los libros, sino al conocimiento que se adquiere a través de la experiencia. Y el conocimiento que se tiene, aunque no se sepa que se tiene. O sea, descubrir qué es lo que sabe cada uno. Ese conocimiento íntimo, interno, y ese conocimiento social. Una de las cosas que hacían era, pues ahora vamos a hablar del pueblo, y los propios niños le enseñaban al maestro. Esa es una cosa que a mí me fascina, porque como yo he sido profesora y siempre he dicho que aprende tanto el profesor del maestro, o sea, el profesor del alumno, como el alumno del profesor. Luego hay una cosa que me encanta en el mundo del magisterio o de la docencia, que es que la relación profesor-alumno no se termina nunca. Es una relación que prevalece toda la vida. Tengo alumnos que me encuentro ahora, a lo mejor en ruedas de prensa o en algunos eventos que son ya periodistas, porque yo le he dado clase a alumnos de periodismo y son ya periodistas y seguimos siendo el profesor y el alumno. A mí me encanta eso. Me parece que la palabra maestro tiene una connotación muy, muy fuerte, tiene un peso específico muy fuerte. Un maestro es una palabra con mayúscula, es una persona, es un referente y es una persona de la que aprendes no solamente a través de los libros, sino a través de su propio comportamiento y de su propio compromiso ante la vida. Y eso es lo que hizo se llama Antoni Benaues, el maestro sobre el que sobre el que voy a escribir, sobre el que estamos trabajando ahora en la fase de documentación. Y entre todo, la compañía, vamos a escribir además el texto entre toda la compañía, la misma compañía que hicimos con la Baltasara. Y bueno, pues la verdad que estamos entusiasmados, estamos con muchas ganas de abordar este personaje. Muy bien, pues muchísimas gracias, Inma, por esta charla, por esta magnífica reflexión, además muy necesaria ahora, sobre el aprendizaje y la figura del maestro, que creo que no ha sido lo suficientemente reconocida, ¿no? Sobre todo en los tiempos más cercanos. Muchísimas gracias al público por su atención y por participar con nosotros. También al Grupo Planeta, de nuevo, a Ana Gavín y al Grupo Planeta. Y, bueno, comentaros que seguiremos preparando proyectos y actividades y diferentes propuestas para seguiros acompañando, para seguir acompañando a nuestros públicos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer. Ha sido un placer estar con vosotros. Hubiera sido muchísimo más placer estar allí en Málaga, pero para mí ha sido un privilegio participar en estas miradas de escritor y ha sido un auténtico placer investigar sobre Julio Romero de Torres, que yo la única imagen que tenía de él, bueno, tenía más imágenes, ¿no? Pero así la más fuerte que tenía de él era la de los billetes de 100 pesetas y la de la copla, ¿no? De la mujer morena con el alma llena de pena. Me ha encantado profundizar en la figura de este pintor, que la verdad es que yo creo sobre el que hay muchísimo que hablar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, es recíproco entonces. Así que, bueno, muy bien y muchas gracias a todos y hasta la próxima, que espero que sea lo antes posible. Muchísimas gracias.